Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Hoy de nuevo con ustedes, aquí feliz de compartir con invitados que son de gran alegría para mí, porque la sabiduría que traen y la experiencia que traen es algo que hace posible que la teleaudiencia nuestra, tanto de docente como de familia, o como personas interesadas en los temas educativos, puedan disfrutar un programa como el que yo creo que van a disfrutar hoy. Ustedes saben que yo he venido hablando mucho sobre el tema de la lectura. Bueno, no he venido yo hablando de la lectura, todo el mundo habla de la lectura. ¿Cuál es el tema detrás de la lectura? Los organismos internacionales han estado diciendo de una manera crítica y con una crítica muy acerba, están diciendo que nuestros niños a los 10 años o en sexto grado no han aprendido a leer, no tienen comprensión lectura y no tienen visos de criticidad. Lo dicen los organismos internacionales y no podemos negar que también nosotros lo sabemos porque lo vemos en las pruebas que nosotros tenemos. Recientemente se ha estado hablando mucho del tema de cómo los niños pasan de un grado a otro en el primer ciclo de primaria, porque a fines de los años 90 yo me opuse muy fuertemente a eso en aquel entonces, estoy hablando hace 30 años, y la razón por la que me opuse era porque yo pensaba que los niños tenían que pasar de grado sabiendo leer. Sí me gustó muchísimo que esa misma ministra dijo que los niños al pasar de grado pasaran con la misma maestra. Eso lo vi excelentemente bien. Pero ¿qué ha pasado a través de los años? A través de los años ha pasado que pasan automáticamente, pero no han pasado en la mayoría de las escuelas acompañados del maestro del curso anterior. Y no ha sido en beneficio del aprendizaje de la lectoescritura que se haya aplicado esa política de la promoción automática. Hace unos pocos días, un par de semanas, la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, celebró un congreso pedagógico y entre una de sus muchas propuestas estaba la de pedir, me imagino que en el ámbito del Consejo Nacional de Educación, que vuelva a ser evaluado el niño que pasa o que termina el primer grado para pasar a segundo y de segundo para pasar a tercero. Yo creo en la evaluación. Yo no creo que el niño tiene que ser sometido al rigor de un examen que lo haga temblar o que lo ponga nervioso. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero sí que sea evaluado, porque si el niño no sabe leer, es una farsa el pasarlo a segundo grado. Y si en segundo grado no domina la lectoescritura, es una farsa pasarlo a tercer grado. Entonces, yo quiero felicitar a los dirigentes de la ADP que llegaron a esa conclusión. Espero que en el Consejo Nacional de Educación, cuando lo presenten, espero estar presente como miembro titular del mismo y ojalá que podamos llegar, si no se ve algo contradictorio, que podamos llegar a una posición que haga posible que los niños tengan la oportunidad de demostrar que saben leer y que sabiendo leer sea que pasen de grado. Leí en estos días algo que me llegó, creo que fue de Inglaterra, donde se preguntaban para qué servía la lectura y el afán de que los niños aprendan a leer y el esfuerzo que se hace para que aprendan y que aprendan para toda la vida. Y cuando lo estaba leyendo, de inmediato recordé a nuestro poeta y filósofo nacional, el doctor José Mármol, que en una conferencia magistral, una cátedra magistral que dio en ocasión de una celebración que la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña hace en reconocimiento
a los méritos que con que yo me gradué de la Universidad Pedro Enrique Ureña, él decía que lo importante hoy en día no es la inteligencia artificial ni qué va a pasar en ella, sino que el padre o la madre se siente el niño en su pierna y con él sentado en la pierna lo acompañe en el camino, en el trayecto de la lectura desde el primer grado. Y él decía que aquel que aprendía a leer, aprendía a vivir. Y eso me recuerda que yo tengo un decir, que es que debemos enseñar a leer para aprender. Y hoy todo el tema de la programación de hoy en los coloquios de hoy domingo gira alrededor de la lectura, la escritura, la matemática, en otras palabras, de la alfabetización oportuna. Porque he tenido la dicha, el privilegio de conseguir, de conseguir que Lisette Núñez de UNICEF y Juliana de los Santos, también de UNICEF, aceptaran ser nuestras invitadas para compartir con ustedes las experiencias y las sapiencias de ellas al frente de los programas de alfabetización oportuna de UNICEF, que tiene en este momento un programa de muchísimo éxito que se llama Con Base en el Ministerio de Educación. Yo le voy a pedir a Lisette y a Juliana que ellas identifiquen su haber formativo y de experiencia, de manera que ustedes sepan que estoy hablando con dos autoridades en el tema. Lisette, bienvenido a los coloquios. Muchas gracias por la invitación, doña Jacqueline. Bueno, soy Lisette Núñez, soy la oficial de educación de UNICEF. Ya tengo 15 años ejerciendo esa posición, coordinando el componente de educación de UNICEF. Soy maestra del nivel inicial, 19 años en servicio, con especialidad en máster en educación. ¿Y tú, Juliana? Sí, Juliana de los Santos Ramírez. En este momento, tal como usted dijo, trabajo en el equipo de UNICEF como coordinadora del Eje Sur. Me formé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudié una licenciatura en educación básica, así se llamaba en ese tiempo que me gradué, y luego una maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del español. También he hecho especialidad en alfabetización inicial con Universidad Destacada de Argentina y formación continua en la Pucamaima. Qué bueno que yo muchas veces yo me quejo o lamento de que no tenemos suficientes alfabetizadoras. Yo soy una abanderada en este momento de que el ministerio, las universidades, hagamos todos los esfuerzos posibles para incrementar el número de alfabetizadores. Porque si bien es cierto que estamos diciendo que los niños no están aprendiendo a leer, tenemos que plantearnos, tenemos suficientes alfabetizadoras que los enseñen a leer. Yo, en uno de los programas que Andrea Suero, la joven que dirige Cometas de Esperanza en Santiago, dice, doña Jackie, yo tengo, bueno, doña Jackie no, ella me dice Jackie, Jackie, yo tengo 50 niños en primer grado y 49 terminan el curso leyendo de una manera fluida, con propiedad, te narran la historia que leyeron, lo escriben muy bien. Digo, ¿y qué pasa con el que se queda? Si se me queda un niño. Entonces a ese niño le ponemos 2 o 3 maestras y en 2 meses ese niño está a la altura de los 49. De manera que los 50 niños son alfabetizados a un nivel de excelencia. Yo sé que ustedes han hecho un esfuerzo enorme. Bueno, un esfuerzo no, están haciendo un trabajo de mucho valor. Y yo quisiera que tenemos docentes, tenemos familias viendo este programa, que ellos entiendan cómo es que se maneja lo que llamamos la hermenéutica de la alfabetización para que los niños, para hacer posible que cerremos esa brecha que tenemos y que tantos problemas nos trae
porque el que no sabe leer es muy difícil que pueda aprender a partir del segundo o tercer grado. Lisette. Bueno, Construyendo la base de los aprendizajes con base es un programa del Ministerio de Educación que nosotros hemos apoyado, venimos ya años trabajando. Primero hicimos un piloto en el Distrito Educativo de Villamella, que fue un gran aprendizaje para poder entender el sistema y entender cómo apoyar al Ministerio de Educación a hacer un programa que realmente impacte en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Una de las cosas de los componentes que dijimos, esto hay que hacerlo, es fortalecer esa masa crítica que usted plantea, de cómo hacer alfabetizadores, tanto técnicos del Ministerio de Educación que se conviertan en formadores de alfabetizadores, como maestros que puedan formar a maestros alfabetizadores de los estudiantes. Y ese componente ha formado a más de 500 técnicos del Ministerio de Educación a nivel de regional, distrito y sede de educación primaria, con más de 200 horas de formación por expertos nacionales. Pero técnicos que acompañan y supervisan. Claro, tienen un rol tanto de capacitar al maestro como de acompañar al maestro. Entonces, también se generaron las guías didácticas, que tienen secuencias didácticas para que el maestro, ayudar al maestro con una propuesta que tiene una secuencia lógica para el proceso de alfabetización bien estructurada, que con ello y un marco teórico fuerte, bien capacitado el maestro, que entienda que no sea un repetidor, que sea realmente un maestro crítico, que entienda lo que está haciendo y que promueva. Y los niños tienen un fascículo que tiene como un cuaderno de trabajo para desarrollar, para que la escuela no invierta o no deje de hacer las actividades porque no tenga copias para desarrollar. Entonces, y eso es libre de costo, ¿no? Eso es del Ministerio de Educación. Como es un programa del Ministerio financiado por el Ministerio. Inicialmente UNICEF financió el piloto y financió todas las primeras guías que se hicieron, o las dos primeras guías que se hicieron. Vamos por la tercera edición de las guías de Conbase, de las guías didácticas. Es un programa del Ministerio del nivel primario que llega a todas las escuelas del país, que incluso escuelas privadas desarrollan con el apoyo del distrito, a veces sacando copias, pero con la formación del distrito. Sí, porque no le darían entonces los fascículos. Exacto. Entonces sacan copias, buscan la vuelta, pero tengo conocimiento incluso hemos impreso, por ejemplo, el Ministerio ha dado a escuelas, colegios de contextos vulnerables, le ha dado los fascículos de los estudiantes. Pero el que puede, pues le saca la copia. Entonces, lo primero es ese fortalecimiento de la enseñanza, un paquete de recursos didácticos que llega al aula. Inicialmente el maestro lo hacía en la noche en su casa, que son escribir el cuento, fichas de letras, una serie de recursos que ya el Ministerio de Educación lo entregó a cada sesión de grado de los 3 grados del primer ciclo. Entonces tienen las guías didácticas del maestro, los fascículos de los estudiantes de las 2 áreas priorizadas, que es lengua española y matemática, y tienen los kits de recursos que llegan a las aulas. Entonces, esos técnicos que hay que reconocer todo el trabajo que han hecho los técnicos a nivel de los territorios, porque realmente se han comprometido primero con su formación, porque el Ministerio de Educación tiene una estructura natural que muchos eran especialistas en el área, pero no alfabetizadores quizá. Entonces, ellos poder, aunque eran especializados en una área y tenían tiempo ya trabajando en esa área, reconocer que necesitaban más formación para convertirse en alfabetizadores. Eso es un mérito. Y comprometerse con su formación y durar todo ese tiempo formándose en una formación híbrida, presencial y virtual, cultivarse, hacer discusiones, hacer trabajo en equipo a nivel de los distritos para formar a los docentes, porque no, si había uno que entendía más, bueno, pues ese tenía mayor liderazgo en los procesos formativos, y ha sido un trabajo bastante comprometido de los equipos técnicos, pero bastante serio. Pero son ustedes mismos los que han
capacitado. Sí, UNICEF capacitado a los 500 técnicos. No con una universidad, sino una capacitación directa. Directa, con los especialistas de UNICEF. Y otro componente que esa visión de conocer en ese piloto y todo lo que veníamos haciendo es que tenemos que fortalecer la gestión del centro, la gestión del distrito, de la regional y de la sede. ¿Eso lo trabajan con los directores? Sí, lo trabajamos con los directores de centro, pero hay un liderazgo importante del director distrital y regional, porque ellos son los que tienen que hacer, gestionar ese proceso de liderazgo, capacitar a sus directores, a dar seguimiento a la implementación del programa con la información que generan los sistemas de información. Es decir, nosotros sabemos cuántos maestros se han capacitado en cada formación, nosotros sabemos cuál por cada sesión. Esto es en todo el país. En todo el país. Por cada sesión, por cuál secuencia didáctica va cada sesión de grado, lo podemos saber a través del sistema de información. Podemos, a través de las mediciones de aprendizaje, podemos saber en las diferentes muestrales que hemos hecho, 24 y 25, cómo van los niños y cómo van los aprendizajes, y hacemos una evaluación enfocada en definir los aspectos de mejora que hay que incluir. Tú sabes, Lisette, que la inclusión de la matemática en la alfabetización no es desde los orígenes de los procesos de alfabetización como tal. En la época en que yo me alfabeticé, estoy hablando de los años 40, 1944, porque yo me alfabeticé a los 3 años y nací en el 41, o sea, sí, en el 44. El componente de matemática no existía. Era simplemente enseñar a leer y escribir. Yo me pregunto, ¿cuándo en República Dominicana, bueno, está relacionado con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en la región, con lo que pasa en los organismos internacionales, pero ¿para qué fecha es que empezamos a darle sentido a la matemática en la formación del niño como alfabetizado para crear la criticidad, que es lo que se busca con el aprendizaje de la matemática? ¿En qué fecha fue esa, Juliana? Sí, bueno, en la década de los 90 y en el 2000, ahí es donde se empieza a mirar que la alfabetización inicial no es solo lectura y escritura, porque parte de formar a una persona integral que pueda entrar y participar en cualquier ámbito. Entonces, por eso se establece ya en nuestro país más, porque viene desde la alfabetización emergente del nivel inicial, o sea, esa lectoescritura emergente, que así se llamaba antes, con estos aspectos que se trabajaban en el nivel inicial y que se trabajan todavía, para motivar a los niños, para activarlos, para que estén listos para la alfabetización inicial. Entonces, en la década de los 90 y 2000 es donde comienza en República Dominicana a mirarse que matemáticas no debe quedar fuera de lo que implica la alfabetización inicial. Entonces, ahí surge esa lectura, escritura y matemáticas, que son esos aspectos iniciales. Pero cuando surge la matemática, surge para que ocupe el lugar de promover la criticidad como parte del aprendizaje del niño, para que el niño tenga capacidad de discernir. Porque sí, la criticidad lo que te da es la capacidad de discernir el bien y el mal. Quizá que nos cuente un poco cómo se mira la matemática y el proceso de alfabetización de lengua matemática en Convas. Sí, bueno, partiendo de lo que en lo cotidiano la resolución de problemas es una realidad viva, y en el tema de las matemáticas no solo, o sea, en ese momento quizás se veía como un elemento que tenía que darse en la escuela, pero no se veía quizás como parte de esa integridad del niño en sus aspectos, o sea, en esa vida inicial, en el ambiente alfabetizador, en el ambiente académico. Entonces, en el nivel inicial como juego, que estaba claro como juego, pero dentro de lo que es la alfabetización inicial, ya a partir de los 5 años, o sea, a finales de los 5 años, que es donde inicia el proceso de alfabetización inicial, entra como parte de integrar, de formar a un individuo que pueda tomar decisiones, que pueda resolver situaciones cotidianas, o sea,
en esa edad, ya a través del juego. Y entonces la lectura y la escritura, si bien era formar al niño para que aprendiera a leer y a escribir, esta parte de resolución de problemas que está conectada a las matemáticas, no solo como una competencia fundamental, sino también como una competencia específica del área. Entonces ahí se comienza a consolidar dentro de lo que implica la alfabetización inicial que entrara las matemáticas. Ya aquí en el proceso de revisión curricular, que se llevó a cabo ya a partir de 2011, ya se comienza a ver a nivel de currículo, pero sí se trabajaba en la escuela. Una pregunta, alrededor de mí se habla, y la gente me pregunta, ¿por qué le llamamos matemática a esa formación en los primeros grados, sobre todo el primer y segundo grado? Porque en la época en que nosotros nos educamos, fuimos a la escuela y aprendimos, no se llamaba matemática, se llamaba aritmética. Y hoy en día ya tú no oyes que hay una diferencia entre conceptual, sino que la matemática incluye, abarca, la aritmética es la matemática de hoy. ¿En qué momento no sé cómo preguntarlo, la matemática absorbió el concepto de la aritmética? Porque la aritmética la veíamos en su momento como algo más sencillo, más simple, más básico, y la matemática un poco más compleja, tanto en sus operaciones como en los mismos números que maneja. ¿Qué experiencia tienen ustedes de eso? Porque hay muchos padres que se preguntan, que fueron educados en épocas anteriores donde llamábamos aritmética. Digo, no llamábamos aritmética cuando estábamos en primer grado de bachillerato al álgebra, ni a la trigonometría, ni a la geometría, ni al cálculo. No. Estoy hablando de la aritmética de los primeros cursos. Mira, algo que ha hecho con base en su modelo de enseñanza es traer la estrategia del juego para enseñar matemática, para enseñar leer y escribir. Lúdico. Entonces, como que se hacía un corte entre el preprimario del nivel inicial con el primer grado, donde ya ahí se trabajaba la matemática quizás más desde la pizarra, más desde lo convencional. Entonces, con base a lo que ha traído muchas estrategias pedagógicas, y los chicos aprenden jugando, aprenden con elementos concretos, aprenden razonando, resolviendo problemas de la vida cotidiana, y en ese proceso también van aprendiendo a vincular ese contenido, ese concepto con la resolución de problemas en su vida práctica. Entonces, no sé si tú quieres decir algo más, pero yo creo que hemos traído toda esa parte lúdica de trabajar la matemática, y sobre todo que le guste la matemática al niño, que disfrute, y el docente que le pierdan el miedo de enseñar. Vamos a ver lo que Juliana opina en la segunda parte, en el segundo segmento del programa, porque debemos hacer una pausa para que tanto CDN sepa lo que apreciamos, que nos ceden este espacio, y el Banco Popular y el Banco Central, que auspician los coloquios con la doctora Jacqueline Malagón todos los domingos, para el disfrute de las familias que quieren saber cómo va la educación de sus hijos, o a veces otros temas que yo trato, no necesariamente de educación. Así que vamos a la pausa y no se vayan, que seguimos adelante. Hola amigos, aquí de nuevo en este domingo los coloquios con Jacqueline Malagón, hoy disfrutando de un plato fuerte en educación. Estamos hablando de la alfabetización oportuna en un momento en que nuestro país, nuestros niños de 10 años, dicen los organismos internacionales, o dicen las mismas pruebas, que nuestros niños no saben leer de manera con niveles de excelencia. Es un problema serio que tiene la escuela dominicana. Pero no es solamente la escuela dominicana. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa lo que pasa en Dominicana. Pero el tema de la alfabetización es un problema casi no, es regional. Sí. Y llega inclusive a Europa. Pues yo recuerdo haber visto hace poco
un editorial del periódico el Día, creo que se llama El Día de Madrid, donde decía el editorial: nuestros niños no aprenden a leer. Y yo me quedé impresionada. Dije, oh, pero en España también tienen el mismo problema. Entonces hoy tenemos dos tremendas expertas en el área de la alfabetización oportuna. Ya hemos hablado de lo que es la lectoescritura, de lo que es la matemática en el ámbito de la lectoescritura, pero yo quisiera pedirle a Juliana que nos hable del papel de la matemática, cómo se maneja la matemática para que en el primer y el segundo grado el niño, aprendiendo a leer, aprenda criticidad. Porque el papel de la matemática no es para que aprenda a leer números, es para que aprenda a pensar, a razonar, a tener lógica, a tener crítica, a contar el cuento que ha leído. ¿Cómo lo manejan ustedes como expertas? Bien, tomando en cuenta que en nuestro programa Con Base se trabaja de manera muy específica y centrada la lengua española y las matemáticas, pues se diseñaron unas secuencias didácticas bien organizadas, en donde en matemáticas se fomenta la resolución de problemas. Cuando se trabaja en la escuela para la vida, se tiene que colocar al niño en posiciones en las que él se puede ver fuera de la escuela. Y por eso, dentro de la escuela, a través del desarrollo de estas secuencias didácticas, el niño pasa por un proceso de ver, argumentar, revisar, comparar, contrastar, resolver e incluso probar y ver hasta qué punto él va alcanzando esto que se espera para alcanzar las competencias propias de cada una de las áreas. En el área de matemáticas, cada una de esas actividades que están diseñadas por momentos implica que el niño, a través del apoyo del docente, va descubriendo. Porque si algo nos caracteriza dentro del programa como innovación es que el docente está con el niño mientras el niño va construyendo el aprendizaje. Entonces, ese niño no está solo, está ahí donde el docente va provocando y el niño va haciendo hasta que va alcanzando las diferentes maneras de llegar a encontrar respuesta en temas matemáticos con problemas específicos. Asimismo, en el área de lengua, a partir del enfoque textual, funcional y comunicativo, como sustenta el diseño curricular, se trabajan diversas temáticas. Por ejemplo, en tercer grado se trabaja autobiografía, por decir uno. Entonces, esta secuencia didáctica permite que el niño continúe todo lo que viene trabajando desde el primer grado con el documento de identidad. O sea, viene en ese proceso, exacto, su nombre, documento de identidad en segundo, autobiografía en tercero, lo que va hacia un proceso de complejidad que le permite desarrollar esas competencias con textos bien organizados, bien estructurados y que parten de ese enfoque curricular que permite que el niño no solo trabaje la oralidad a través de la conciencia fonológica, sino que llegue a ese principio alfabético a través del dominio de la conciencia gráfica. O sea, nuestras secuencias didácticas están diseñadas para que el docente se le facilite el proceso de enseñanza y que el niño a su vez pueda salir de la escuela con esas competencias que necesita para la vida en estas áreas. Sabemos que si el niño en estos primeros grados, en estas edades, logra aprender bien a leer, o sea, comprender, porque lee no solo como una tarea escolar, sino que lee, tal como usted dijo al inicio del programa, lee porque está aprendiendo a leer, pero luego lee para aprender, pero también lee para compartir experiencias. Para aprender a lo largo de toda la vida. Exactamente, para compartir experiencia, para tener oportunidades, para participar. Entonces, yo siempre digo, nosotras estamos aquí hoy porque alguien se dedicó a enseñarnos a leer. Tuvimos esa oportunidad y nuestros chicos en las escuelas, en todos los escenarios, deben aprender a leer, a escribir y matemáticas, porque es la gran puerta que le permite entonces aprender las demás áreas. Y esto lo tenemos muy claro en el programa y por eso en tema de formación, como le decía Lisette ahorita, se ha formado al docente en la didáctica de la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas, para asegurar que nuestros estudiantes, todos, sin excepción, puedan terminar tercer grado leyendo, escribiendo
y realizando esas actividades básicas de matemáticas. ¿Ustedes creen que es una exageración decir que los niños de 10 años en República Dominicana, el 64% no sabe leer y escribir bien? Mira, tanto las evidencias internacionales, porque tenemos también los estudios regionales, como las evaluaciones diagnósticas que se han hecho desde el 2017 en el país, nos vienen diciendo, y quizás lo sabíamos antes, pero esos estudios nos vienen diciendo que estamos muy mal, ¿verdad? Lo bueno es que comenzamos un programa que es nacional, que estamos construyendo una capacidad, estamos cambiando prácticas, pensamientos alrededor de lo que se hacía alrededor de la alfabetización. ¿Cuántos años tiene con base? Va a cumplir 4. Ya está en su cuarto año. Este es el cuarto ahora. año. Pero ya debían verse resultados que impacten las estadísticas, ¿eh? Sí, bueno, este año se va a hacer la evaluación diagnóstica. Esperamos que se vea una tendencia a la mejora, como lo estamos viendo en los estudios muestrales, como le contaba fuera de cámara. Nosotros hemos hecho estudios muestrales, hicimos una línea de base del programa en el 2023. Hicimos un estudio muestral en el 24, ¿verdad? Lo hicimos septiembre de 2023, y al final de ese año, en el 24, hicimos una muestral donde ya se evidenciaba que una mejora. Estudiantes que estaban en satisfactorio, dividimos los grupos, los que estaban peores. Ese grupo que estaba peor en lengua española, de un 17 pasó a un 50 en comprender. En la calificación de 0 a 100. Exactamente. Entonces, hemos ido viendo avance en los grupos que estaban, más avance en los grupos que estaban peores. Es decir, que hemos podido ir desarrollando todo lo que estamos haciendo, hemos ido pudiendo desarrollar capacidad en los docentes para impulsar esas mejoras. A partir de cada estudio muestral se produce un proceso donde se identifican cuáles son los errores, cuáles fueron los principales problemas que tuvieron los estudiantes, y a partir de ahí se genera un proceso formativo a los docentes, a partir de cada estudio muestral. Tenemos que entender que mover los indicadores del país va a costar, es decir, va a implicar un proceso continuo, es decir, los países que han avanzado es porque han hecho una cosa, se han focalizado y lo han continuado en el tiempo. Es decir, para que un programa tenga todos los resultados y que lleguemos a los 100% que queremos, va a meritar que ese programa se siga mejorando y fortaleciendo y se sostenga en el tiempo, como lo han hecho los países que han avanzado. El país que cambia las políticas sin madurarlas, sin ver los resultados, no es posible. Entonces, lo que queremos es que veamos la tendencia, lo que nos dice, también hicimos una investigación en el primer año con Flaxo, con un estudio, con un equipo externo, y también evidenció que la tendencia de los grupos que habían implementado con base era que estaban mejor. Como era un año, todavía no se veía mucho la diferencia con relación al grupo que no había implementado, pero sí decía, la tendencia es mejor. Y sobre todo, en la parte cualitativa, los docentes decían, me está ayudando. Me es más fácil trabajar. Los niños están aprendiendo. Entonces también estamos escuchando lo que dice el maestro. Sí, voces autorizadas. Exacto. Sí. Los maestros están diciendo en los estudios que van avanzando, que están viendo mejores resultados. En las formaciones de los coordinadores pedagógicos también. En los técnicos que visitan las escuelas y que acompañan, también vemos. En las evaluaciones de diagnóstico y de seguimiento que el ministerio hace, también vemos esa tendencia a la mejora. El dato en Conbase es fundamental. Y hemos movilizado en términos de gestión un proceso que se llama rendición de resultados, donde nosotros hicimos un proceso metodológico de identificar en cada una de las regionales y su distrito cuáles eran los principales cuellos de botella que imposibilitaban que los niños aprendieran. Y entonces a partir de ahí cada regional hizo un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo cada año se hace una rendición de resultados, de seguimiento, pero no
sobre la base de unos indicadores claros, es decir, cuántos maestros tiene capacitado, cómo están los aprendizajes de matemáticas, cuánto están los aprendizajes de lengua española, a partir de las muestrales que venimos desarrollando. Y a partir de ahí, cada regional, junto al ministro, junto a Ansel Checker, la viceministra, a la directora de primaria, definen cuáles son las acciones. Y eso es transformación. Es decir, las políticas es que hay que ir mejorando. Nosotros no habíamos contemplado una guía para multigrado. Y los maestros vimos que necesitamos hacer una guía específica que responda a las características y necesidades de escuela multigrado. Y eso se hizo se le entregó de la multigrado. Sí. A partir del año pasado llegó ya todo, antes llegaba como en copia, pero ya llegaba de pedazo, pero ya el año pasado le llegó toda la secuencia didáctica. El programa tiene un énfasis importante en ver el dato y ver dónde están como esos vacíos. Y multigrado, las escuelas rurales había que ponerle mucha atención. Son pocas, pero es una población que necesita unos apoyos individualizados. Y se lo hemos dado. Se han hecho capacitaciones específicas para abordar la alfabetización en escuela multigrado. Es decir, eso de que en cada evaluación muestral vemos cuáles son los niños que nos están quedando atrás y cuáles son las fallas, en qué están fallando los niños, y sobre eso hagamos las intervenciones de formación a los docentes y los acompañamientos, es clave. Pero lo bueno es, doña Jacqueline, es que UNICEF no hace esto directamente en la escuela. Quien hace esas intervenciones, nosotros capacitamos al técnico distrital y regional con el liderazgo de la dirección de primaria, y ellos son los que hacen el trabajo, porque ya hay una masa crítica en el país de formadores de alfabetización que permite generar ese proceso. La meta es que en 2 o 3 años UNICEF no tenga que estar apoyando, porque ya el sistema está fortalecido y tiene la capacidad para generar este proceso por sí solo. Estoy 100% de acuerdo contigo. Le decía a ustedes cuando estábamos, antes de empezar el programa, del programa que tenemos en Higüey, de la Universidad Mercer de Atlanta, Georgia, y el Ministerio de Educación, cómo tenemos los 4 distritos de la Regional 12 en Higüey, en el este, y la evidencia ya nos muestra que ha habido mejora en los resultados de los aprendizajes de los muchachos. Traemos cada 3 meses 9, 10, 11, 12 PhD en educación que vienen a dar unas clases que son de las mejores prácticas para la alfabetización y de liderazgo instruccional. No es enseñando a leer, no es enseñando a enseñar a leer, es simplemente dando los parámetros, dando las líneas de orientación de cómo enfocar la alfabetización en las aulas. No ellos que no son docentes, sino el director, el coordinador pedagógico y el técnico, que son los que estamos entrenando. O sea, si tú me dices, pero Jackie, el docente está aprendiendo a hacerlo mejor, a alfabetizar mejor, yo te digo, no, pues no tenemos docente. Lo que tenemos es un técnico, un coordinador pedagógico, y tenemos cosas de diferentes escuelas aleatorias. Y ese técnico, tenemos más técnicos que coordinadores y directores. Ese técnico es el que va a acompañar, que es un papel similar al que está haciendo el técnico de ustedes. Yo creo en los técnicos. No hablo mucho de los directores regionales porque no entiendo bien la función de los regionales, a pesar de que tienen siglos en el sistema. No quiero decir nada malo de ellos, sino que su papel en cuanto a impactar en el aula, yo no lo veo muy claro, pero cada vez aprecio más el valor del técnico que acompaña, supervisa con el tema del aprendizaje, de la enseñanza ¿cómo es? Ay Dios,
capacitación. ¿Cómo es que le llamamos se me fue la palabra, cómo le llamamos a la capacitación que estamos dando ahora, que tienen que saber, tienen que dominar un oficio? La enseñanza se me fue la frase. Bueno, se me fue, no importa. Todo el mundo sabe a lo que me refiero. Es la metodología que estamos siguiendo ahora, que es la que está imperando en muchísimos países. Se está enseñando de esa manera y los muchachos cuando terminan son capaces de hacer competencia. Oh my God. Enseñanza por competencia. A todo esto no lo van a creer los que nos están viendo. Yo diseñé una estrategia para preparar directores de escuela y técnicos, técnicos de distritos, 122 distritos, en la enseñanza por competencia, aprendizaje de competencia, y se me fue la palabra. Y eso no es la edad, ¿eh? No es la edad. Me pasó, se me fue así. Estaba pensando, parece en algo, me voy a sacar la lotería. Pero la verdad es que es fascinante saber que estamos haciendo unos esfuerzos enormes. Yo me siento muchas veces, y lo he dicho en este programa, lo digo en mis cápsulas educativas que tengo también en este mismo canal, en CDN, y lo digo en la columna del periódico y en todos los sitios donde de una u otra manera yo participo, que yo creo que se están haciendo grandes esfuerzos, pero la gente está presta a criticar lo malo y no reconocer que se va trabajando lo bueno. Sí. Y eso es algo que aquí se está dando mucho. Y no se da solamente en educación, se da en otras cosas. Yo pienso que se están haciendo esfuerzos. Creo que el gobierno debía hacer mayor énfasis en que la política partidista debe salir del sistema. El presidente ha hecho en un par de ocasiones, yo lo he visto y lo he oído, diciendo hay que despolitizar del partidarismo político el sistema educativo. Pero sus gentes, sus funcionarios, los que están en su partido, no lo escuchan, porque son los primeros que el gobernador, el alcalde, el regidor, el diputado, lo que sea, vienen y piden una posición para alguien que los ayudó a llegar a la posición electoral que han alcanzado, y eso no está bien. A mí me preocupa mucho la relación. Yo no sé si ustedes no están trabajando secundaria. Están trabajando secundaria. Sí. Eso fue el que tú me dijiste que estaban trabajando. Iniciamos el año pasado apoyando el Ministerio de Educación con Secundaria Avanza. ¿Pero secundaria avanza en los politécnicos o secundaria avanza en secundaria? Va a impactar a todos. Porque todas las modalidades. Yo estoy traumatizada, Lisette, traumatizada con el hecho de que en tercera convocatoria se quema más del 50% de los muchachos. Eso es algo que no es porque las pruebas nacionales se crearon en la época en que a mí me tocó estar al frente del Ministerio de Educación. Es cuestión de que el costo de llevar a un muchacho hasta un último año de bachillerato o último año de secundaria, y en una tercera convocatoria, que es casi un año después de la de junio, correcto, ¿verdad? La tercera convocatoria. La tercera convocatoria. Ese muchacho se quema de nuevo. O si pasa, entra a la universidad y me dice el rector de las mejores universidades, Jackie, tú no sabías que yo tengo que formar unos grupos como si fueran terapéuticos, ¿no? Para lengua española y matemática en la universidad, porque pasaron las pruebas nacionales, pero pasaron como una canción que dice pasé por la vida sin saber qué pasé. Están en la universidad y
no dominan la comunicación y no dominan el pensamiento crítico. Y han pasado las pruebas nacionales. ¿Cómo están ustedes manejando eso? Sí. Mira, cuando nosotros hicimos el estudio Niños fuera de la escuela, uno de los factores que vimos fundamental es que la exclusión escolar de los niños comienza muy para atrás. Es decir, comienza en el que no se alfabetiza en tercer grado. Esa trayectoria escolar va acumulando repeticiones, sobredad y deserción. Exacto, todo ese rezago escolar, todo ese fracaso escolar, el chico sale. Por eso surge con base todo ese esfuerzo, porque si ese chico no aprende, como usted dice, no aprende a leer, luego no puede leer para aprender. Entonces la trayectoria escolar se afecta de los chicos y de las chicas. Entonces tenemos que, lo primero es cómo resolvemos y por eso felicito el esfuerzo del Ministerio de Educación en enfocar, que esa es la tendencia global. Hay un acuerdo regional de aprendizaje fundamental y que República Dominicana es parte. La tendencia después de la pandemia, enfoquémonos en aprendizajes fundamentales para que los chicos aprendan a leer, escribir matemáticas y puedan avanzar en sus trayectorias, y más con todo el rezago y todo el desafío que generó en el mundo el tema de educación a distancia por la pandemia. Y ese ha sido un movimiento que la República Dominicana veníamos ya trabajando con Conbase. Bueno, pues ya teníamos el programa de aprendizaje fundamental. Pero la apuesta es a esa estructura de fortalecer la enseñanza con todos esos componentes que tiene Conbase, fortalecer la gestión institucional y fortalecer la gestión de información para la mejora continua de los programas. Es lo que necesitamos y lo que estamos haciendo, llevar en secundaria con secundaria avanza. Entonces, en secundaria avanza, ¿están trabajando también los politécnicos? Sí, bueno, hay una secuencia didáctica. Tú sabes que comenzamos como con Conbase, que es más para la escuela, para la modalidad académica, y haciéndole ajuste para trabajar en las otras modalidades. Posiblemente quizá en un año, pues tengamos que hacer algo como hicimos con multigrado, quizá algo más acotado, porque ellos tienen unas relacionarían. Exacto. Entonces, pero ese trabajo de formación es lo mismo, es decir, formar formadores, montar una capacidad clínica, fortalecer, porque ya están igual que primaria, secundaria tiene expertos de área. Entonces ya que a nivel de disciplina lo manejan muy bien, pero quizás aspecto didáctico, de trabajar secuencial, entonces todo ese plus lo trae. Y en secundaria se complica porque entonces vienen las especialidades. En estos días estaba en la prensa muchos intelectuales escribiendo que hay un déficit de profesores de ciencias naturales realmente preocupante. Y yo iría más lejos, la misma matemática a nivel del álgebra, geometría, trigonometría, cálculo que se da en la secundaria académica. Las deficiencias son notorias de los muchachos. Yo esto no voy a mencionar la universidad que fue, pero en una universidad muy conocida, me dijo un profesor que en el área en la carrera creo que era de economía, un muchacho el profesor le hizo una pregunta, le hizo un planteamiento de carácter económico y tenía que ver con algo de matemática. Y el muchacho le dijo: profesor, yo no di matemática. Le dijo: ¿cómo que tú no diste matemática? Tú tienes que haber dado álgebra, tú tienes que haber dado trigonometría. Le dice: no había profesor, y nos pasaron de grado sin haberlo tomado, sin haberlo aprendido. Lamentablemente, con esa nota un poco triste, termina el programa. Hemos llegado al final, el tiempo es mortal en televisión, y dejo esa nota para que sepamos que los problemas que nos aquejan hoy en día en educación son problemas muy complejos, que, como decía Lisette, toma un tiempo el llegar. Ella piensa
o ella dice que quizás en 1 año, 2 años, ya el programa Con Base ha cumplido su meta, ha logrado el alcance de lo que se proponía. Lo mismo pienso yo con el programa de Higüey. Y lo mismo pienso yo en un programa nuevo que estamos empezando, en el cual yo también estoy envuelta, que es el programa de la presidencia por la excelencia de los centros innovadores, que está de gerente Darwin Caraballo, ustedes lo conocen muy bien. Todos estamos enfocados en lo fundamental en este momento, es que los niños aprendan a leer. Y este programa yo le pido a los padres que nos han visto que se sienten con sus hijos a hacer la tarea para que los acompañen a que aprendan a leer. Con esto nos despedimos, le damos las gracias a CDN, al Banco Central y al Banco Popular, y recuerden que su maestra se despide de ustedes siempre diciéndole que educar es enseñar a vivir mejor. Gracias. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.